Profe, Sí, una sí, pregunta. ¿Hasta qué hora tenemos clase? ¿Hasta las 10 como siempre? y sí, capaz que un ratito antes, pero sí, voy a tratar de hacer lo que más pueda. Ah, listo, listo. Quería saber eso. Igual, Gracias. igual va a estar grabado, ¿eh? Eh, Como dijimos, vimos créditos y ahora empezamos con el rubro inversiones. El concepto de inversiones y la misma palabra se lo dice. Digamos, si nosotros vamos a la realidad y tenemos la suerte de tener un buen sueldo y bueno, el sueldo que tenemos usamos para los gastos personales, para un poco de recreación, y nos queda, es muy raro en esta altura en la Argentina que quede, pero bueno, nos queda un porcentaje de ese sueldo. ¿Y qué decimos? Lo ahorramos. Y si el mes que viene nos pasa lo mismo, volvemos a ahorrar. Y de pronto nos encontramos con un ahorro importante y decimos, bueno, ¿en qué lo podemos invertir? Porque si no nos pierde valor, el peso se desvaloriza, nos pierde valor, lo invertimos en algo. Y eso es lo que pasa en las empresas. Invertir es cuando las empresas tienen recursos que fueron acumulando de resultados de ganancias de diferentes periodos, que no necesita emplearlos en forma inmediata en algo, entonces decide invertirlos. Y esa inversión es lo que tenemos que tener en cuenta en forma importante acá, el concepto de inversión, es que eso que nosotros estamos invirtiendo nos tiene que dar un resultado, es decir, un resultado positivo, nos tiene que generar algo y que ese resultado positivo sea justamente, como bien dice acá, sean resultados positivos. Y otra cosa importante es que esas inversiones no van a tener una relación directa con la actividad de la empresa. Es decir, la empresa que yo siempre les digo, la venta de chupetines. Con lo que fui ganando vendiendo chupetines, me encontré con un fondo, no necesito utilizarlo, digo, bueno, esto, ya que lo gané, lo invierto y me compro un departamento. Entonces, fíjense, ese departamento yo después lo alquilo y lo que voy generando con el alquiler de ese departamento es un resultado positivo, pero es un resultado que nada tiene que ver con la actividad principal del ente que le dio origen, que la actividad principal es la venta de los chupetines. Entonces, fíjense que ahí esa persona, los resultados en cabeza de esa persona o del titular de ese comercio, va a tener un resultado ordinario la venta de los chupetines y va a tener un resultado no ordinario o no operativo por las ganancias del alquiler de ese departamento que compró. ¿Se entiende a lo que fui en ese aspecto? Sí, sí. Sí, 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 se entiende. También se puede invertir en acciones, ¿no? Sí, 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 a eso voy más adelante. O sea, lo Ah, importante que tenemos que identificar acá es el resultado ordinario va a ser aquel que surge de la venta propia a lo que se dedica la empresa. La venta de chupetines, la venta de artículos comestibles, la venta de artículos electrónica. Y esto es aparte, es un resultado no ordinario o no operativo, porque surge de algo distinto a la actividad principal del ente. Según la resolución técnica 9, que yo siempre les digo que es las que surgen en el Consejo de Económicas a través de la Federación Argentina de Contadores Públicos en Ciencias Económicas, que establece los diferentes métodos, o sea, los lineamientos que el contador debe seguir. Dice que para la FAPSE, una inversión, fíjense que dice, son colocaciones de excedente de dinero, o sea, ese excedente que yo les digo que nos fue quedando, realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio. O sea, me quedó plata, la invierto para obtener algo. Lo que no forma parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente. Es decir, separamos las cosas. Fíjense que vamos marcando bien las diferencias que les dije. Es fondos excedentes que lo utilizo con la intención de obtener una renta, que no forme parte del activo principal del ente, que voy a hacer, o también puede ser colocaciones en otras empresas.
Y acá les hago un poco el resumen de lo principal que tenemos que tener en cuenta. Fondos para obtener una renta u otro beneficio, no formen parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente, y las colocaciones efectuadas en otros entes también se consideran inversiones. Estas colocaciones efectuadas en otros entes, es como lo que recién nos decía el compañero, puede ser la compra de acciones. ¿Qué cuentas contables vamos a encontrar en la utilización cuando, o sea, nosotros estamos hablando del rubro inversiones? Siempre pensamos que este es el nombre del rubro. Así como hablábamos en créditos, pero que dentro de créditos después teníamos anticipo a proveedores, documentos endosados, documentos descontados, documentos a cobrar, documentos vencidos, interés, bueno, usamos un montón de cuentas. En inversiones, las cuentas que nos pueden llegar a aparecer son depósitos a plazo fijo, acciones transitorias, acciones permanentes, títulos públicos, obligaciones negociables, inmuebles, siempre que sea con destino de alquiler, porque es ahí donde voy por la renta. Si fuese un inmueble solo, activo. Moneda extranjera, metales preciosos. Es decir, son diferentes cuentas que pueden hacer que aparezcan porque yo quiero invertir. ¿Qué es un depósito a plazo fijo? A lo mejor la mayoría ya lo sabe, pero bueno, vamos a hacer un comentario general. Son fondos que colocamos en una entidad financiera donde nos comprometemos a inmovilizar determinado importe por un plazo definido a cambio de obtener una renta llamada interés. ¿Qué es lo que pasa con un plazo fijo? Un plazo fijo, yo hoy tengo 100.000 pesos, no sé qué hacer, no entretenerlos en mi casa, los llevo al banco y el banco me lo toma como un depósito a plazo fijo. La misma palabra me lo dice, a plazo fijo. Hasta el plazo que me determina el banco, yo no puedo retirar el dinero. Si yo hoy coloco 100.000 pesos, hoy 26 de mayo, normalmente el plazo mínimo es de 30 días, es decir, que hasta el 26 de junio no voy a poder retirar ese dinero del banco. Pero cuando lo retire, me van a dar el capital inicial, es decir, los 100.000 pesos, más un dinero que va a surgir por el porcentaje de interés que me va a pagar el banco por haber tenido la plata depositada en el mismo. Ese porcentaje que me paga además es lo que se llama interés, que es la renta de esa inversión que yo hice. Luego también tenemos obligaciones negociables, que representa la existencia en cartera de los títulos de deuda de empresas privadas con el ánimo de obtener un beneficio. Las obligaciones negociables, como bien dice acá, son deudas de empresas privadas que yo voy comprando para luego revenderlas a cambio de un interés. Los títulos públicos representan la existencia en cartera de los títulos de la deuda del Estado, y también tienen un interés. Fíjense que son dos cosas distintas. Uno es por el lado del título privado y por otro lado es el título público. Esto lo vamos a ver bastante en la práctica, lo de títulos públicos. ¿Qué es? El Estado tiene deuda. Entonces, ¿qué hace? Sale a ofrecer esa deuda a los particulares. La ofrece a través de títulos. Entonces, ¿qué hacen? Con esa plata que recauda, pagan la deuda, pero dicen, mirá, yo tengo que pagar esta deuda. Como que los particulares le damos la plata al Estado, obviamente a cambio de un interés. El Estado paga sus deudas y luego, llegados los vencimientos estipulados, debe devolverle al particular los intereses, o sea, si los quiere vender, los vende, o si no, les debe pagar el interés que puso, el interés que ganó el particular por haber comprado esos títulos públicos del Estado. Luego tenemos las acciones transitorias, que representa la existencia en cartera de las acciones de determinadas empresas, con la especulación de obtener un beneficio llamado dividendo, como así también las diferencias entre el precio de compra y el precio de venta. Es decir, también podemos comprar acciones. Las acciones vamos a ver más adelante que las vamos a dividir en lo que son acciones permanentes y acciones transitorias. Las acciones transitorias son aquellas acciones que nosotros compramos de otras sociedades con la intención de ganar. O sea, no tenemos participación, no tenemos nada, pero sí vamos cuando la empresa, la comisión directiva en asamblea
decida, por ejemplo, que del resultado de los ejercicios hace el pago de dividendo, nosotros vamos a formar parte de esa ganancia, es decir, porque tengamos acciones vamos a recibir parte de esos dividendos, y esos dividendos es la inversión de las acciones. Las acciones permanentes, dice, representa la existencia en cartera de las acciones de determinada empresa con la especulación de obtener un beneficio, también llamado dividendo, hasta acá no tenemos diferencia, pero su principal objetivo para el tenedor es controlar o participar en la otra empresa más allá del cobro de los dividendos. Representa un mayor riesgo dentro del mercado y debido a ello se les exigirá mayor rentabilidad que las del corto plazo. Se consideran de largo plazo cuando el ente decide mantenerlas por un periodo mayor de un año, contado a partir de la fecha de la presentación del balance. Es decir, tenemos dos tipos de acciones. Por un lado las acciones transitorias, por otro lado las acciones permanentes. La misma palabra se los dice, unas son a corto plazo, las otras ya pueden ser superar el año, entonces estamos hablando de largo plazo, sería un activo corriente y un activo no corriente. En ambas lo que se persigue es el cobro de un dividendo por la rentabilidad de la acción, de la tenencia de la acción. Pero ¿qué pasa? En las acciones permanentes, aparte de la intención de ese cobro, de esa rentabilidad, lo que se está pretendiendo es tener un mayor porcentaje de control o de participación en la empresa. Es decir, ahí ya estamos hablando de una mayoría, de una tenencia de acciones superior a la común. Por ejemplo, yo puedo llegar me meto en internet y compro acciones de Coca-Cola, mientras que no es lo mismo que aquel accionista que tiene, por ejemplo, el 40% de Coca-Cola. Obviamente la participación mía es totalmente distinta a la participación de ese accionista, que obviamente la intención es totalmente, la participación y el control de ese es totalmente distinta a la mía. Yo voy a tener una acción transitoria, mientras que él tiene una acción permanente para ese caso. ¿Cómo clasificamos las acciones? Tenemos, según el plazo, como dijimos recién, en temporarias y en permanentes. Las temporarias son las de corto plazo y las de fácil realización, y las permanentes, las de largo plazo y que no deben afectar la actividad de la empresa. Recuerden siempre eso, son ajenas a la actividad del ente. Ejemplo de temporaria, acciones, títulos, depósitos a plazo fijo, préstamos, y ejemplos de permanente, bienes muebles, inmuebles y participaciones societarias. Vamos ahora a las inversiones temporarias. ¿Cuáles son las características principales de las temporarias? Primero, como toda inversión, su objetivo es la renta. No requieren de esfuerzos para ser vendidos o para cambiarlos. Por ejemplo, en el caso de una inversión a corto plazo, como es un depósito a plazo fijo, si lo quiero sacar la inversión, voy, cobro el plazo fijo y punto. O sea, no tiene grandes dificultades. Están representadas por instrumentos financieros que se esperan sean convertidos en el corto plazo. Realización a menos de 12 meses de cerrado el ejercicio, esa es la característica principal del corto plazo. Hay un precio de mercado conocido. Realización a menos de 12 meses, bueno, acá me quedó duplicado, lo borro. Y generados por sobrantes transitorios de dinero. Fíjense que acá se están dando las situaciones que dijimos. Esta inversión, más que nada, se da por sobrantes transitorios de dinero. La característica esencial de estas inversiones son la liquidez o el vencimiento en el corto plazo, y la característica común es que se realizan para obtener una renta. Obviamente, eso de la característica común es decir una obviedad, porque si estamos hablando de inversiones, la inversión es la obtención de una renta. Entonces es característica común para todo tipo de inversiones, ya sean permanentes o transitorias. Lo importante de las inversiones transitorias es que el objetivo es la renta, que van a ser a corto plazo, es a menos de 12 meses del cierre del ejercicio, están instrumentadas representadas por instrumentos financieros poco
o sea, fáciles de convertirlo en el corto plazo, y que no requieren grandes esfuerzos para su cambio, y que son generados justamente por excedentes transitorios de dinero. Que es una de las características principales. En cambio, cuando vamos a las inversiones permanentes, ya la palabra misma sabemos, van a ser aquellas inversiones realizadas para el largo plazo, es decir, cuando superamos el ejercicio económico, como dice acá, su realización es mayor a los 12 meses por sus características, realizada en operaciones no específicas de la actividad principal, obviamente eso surge de las características principales de la inversión, busca una renta en términos económicos como tomar el control o la influencia en las decisiones de otro ente. Fíjense que esto es lo que hablábamos y la característica principal de las inversiones permanentes, buscar el control o la influencia significativa en otros entes, y que no es fácil convertirlo en dinero. Fíjense que si nosotros hacemos una inversión permanente en la compra de 2 departamentos, no es lo mismo deshacerse de ellos como si nosotros tuviésemos la inversión en un plazo fijo. Nosotros tenemos la inversión en un plazo fijo, ¿qué hacemos si no la queremos más? Cuando vence, retiramos el capital y punto. En cambio, no es tan fácil decir, tengo 2 departamentos, quiero la plata mañana y los vendo. O sea, de acuerdo a cómo esté el mercado, va a ser fácil vender o no esos departamentos, no es que los voy a poder vender de un día para otro. Por eso es que no se convierten rápidamente por la falta de liquidez de este tipo de activos, ¿sí? Es lo que hablábamos, a diferencia de las transitorias que son fácilmente liquidables. El principal objetivo en este tipo de inversiones permanentes es para el tenedor controlar o participar en la otra empresa. Entonces, fíjense, las transitorias, o sea, siempre la característica principal de que toda inversión se realiza para generar una renta, que surge a diferencia de la actividad principal del ente, o sea que el resultado que voy a obtener es no operativo, y las vamos a clasificar en transitorias o permanentes. Las transitorias van a ser las de corto plazo, son fácilmente liquidables, están representadas por instrumentos financieros, mientras que las de largo plazo no son fácilmente liquidables por su falta de liquidez, son realizadas a mayor de 12 meses, porque si yo compro un departamento, obviamente la intención es tenerlo dentro de mi patrimonio más de un año, y la característica principal en estas últimas es que busca la participación o el control específico dentro de otro tipo de sociedades. Vamos al final, temporaria, o sea, son de menos de 12 meses, las permanentes, que son a largo plazo y mayor a 12 meses, y para ambas, ya sea temporarias o permanentes, que los resultados que generan son no operativos por su falta de vinculación a la operación principal del ente. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Vamos. Créanme que trato de hacer las filminas lo más gráficas posible, pero bueno, siempre les voy a repetir lo mismo. Vayamos también a los libros, no nos quedemos solamente con esto. Bueno, esto es un gráfico para que lo entiendan mejor, que hay distintos tipos de inversiones, hay inversiones financieras, hay inversiones en títulos y valores, me parece que me estoy salteando una que viene más abajo. Obviamente las inversiones financieras, más que nada la misma palabra se lo dice, finanzas, de dinero, son colocaciones en corto plazo en entidades autorizadas para tomar dinero, como pueden ser plazos fijos, cajas de ahorro, es decir, cuando la inversión la hacemos o con mutuales o con bancos. Las inversiones en títulos y valores también son inversiones transitorias dentro del corto plazo, pero son cuando lo hacemos, ya sea títulos públicos con el Estado, títulos privados con empresas privadas, y van a ser acciones o títulos que cotizan en bolsa, es decir, ahí el precio va a estar marcado por el mercado de valores. Vamos a ir viendo cada una de esto que hablamos recién. Primero, las acciones.
Con las acciones, nosotros dijimos, cuando vimos los tipos de sociedades, que las acciones, el capital de una empresa o de una sociedad iba a estar identificado de acuerdo al tipo de sociedad que estemos hablando. Cuando decíamos que era un negocio o una empresa que estaba solo a nombre de una persona, era una empresa unipersonal donde el capital es el capital social aportado por la misma persona. Y luego, de acuerdo al tipo de sociedades, teníamos el capital social para el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, en donde hay al menos 2 socios, donde el aporte de capital estaba hecho por cuotas partes. Y otra distinta es la sociedad anónima, donde el aporte que realizan las personas se transforman en acciones. Otra cosa importante que habíamos visto cuando vimos los tipos de sociedades eran, en la SRL, las personas que hacen el aporte son los socios. Ese aporte se convierte en capital social. En las sociedades anónimas, el aporte que realizan las personas, esas personas son los accionistas, y ese aporte que realizan se convierten en acciones en circulación. Y también habíamos visto que tanto los socios como los accionistas iban a hacer cuentas patrimoniales del activo, mientras que el capital social o las acciones en circulación, ambas iban a hacer cuentas del patrimonio neto. Eso lo vimos cuando vimos constitución de sociedades, cuando vimos patrimonio neto. Entonces llegamos a que las acciones, o sea, les hice esa introducción para acordarnos a dónde usábamos acciones. En el capital de las sociedades anónimas. Por eso dice que son las partes en que se divide el capital de una sociedad anónima. Son títulos de capital. Los accionistas, como les dije recién, son las personas titulares de dichas acciones. Los beneficios pueden provenir del aumento del valor de cotización o de los dividendos que les correspondan. Es decir, el capital social puede aumentar, ¿por qué? O las acciones pueden aumentar, ¿por qué? Porque haya nuevos aportes o porque estemos pagando dividendos en acciones de los resultados que generan esas acciones en la empresa. La inversión en acciones puede transformarse en permanente y se denomina participación permanente. Existe control en la sociedad en la que se invierte cuando se posee el número de votos necesario para su manejo. Obviamente siempre es el 50% más 1. Es cuando tenemos el control principal. Y existe influencia significativa cuando el inversor posee el poder de participar en las decisiones sin ejercer el control. Este es el caso muy concreto de un caso, por ejemplo, una empresa donde yo tengo el 50% más 1, el otro socio tiene el 50% menos 1, digamos. Yo tengo más participación que él, pero él tiene influencia significativa para poder participar en las decisiones sin terminar de ejercer el control. El control lo voy a terminar ejerciendo yo, pero sí tengo importante influencia significativa por parte de él en las decisiones de la empresa. Después vamos a ver la diferencia entre el control e influencia. Volvemos a ver acá. Dentro de las acciones, obviamente las vamos a dividir en acciones transitorias y en acciones permanentes. Las acciones transitorias, que ya dijimos cuáles eran las de corto plazo, determinadas sociedades hacen oferta pública de sus acciones en mercados bursátiles, donde los inversores efectúan operaciones de compra-venta con el ánimo de obtener un beneficio denominado dividendos, o bien con la intención de especular con el aumento en el valor de las cotizaciones. Las acciones transitorias, entonces, aquellas de menor, las que vamos a comprar para el corto plazo, las invertimos, son acciones que compramos o invertimos en otras sociedades con el objeto de obtener un dividendo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no vamos a salir a la calle a comprar acciones así porque sí. Obviamente, estas necesitan de la participación
o de la intervención de un corredor de bolsa, porque la vamos a conseguir en el mercado de valores. Obviamente ahí tenemos que empezar a ver a qué precio se cotizan cada una de las acciones. Dentro de las acciones transitorias vamos a encontrar dos tipos de acciones, las acciones comunes o las acciones preferidas. Las acciones, en cuanto a la tipología jurídica de las acciones, o sea, esta clasificación lo hacemos en base a la tipología jurídica. Las acciones ordinarias, que los leo, dice, son aquellas que dan derecho de voz, voto simple o múltiple. Las mismas pagan al tenedor en forma trimestral a discreción de la gerencia de la empresa. Esto último significa que las circunstancias de que perciban o no dividendos dependen tanto de que la compañía tenga utilidades como de que la asamblea de accionistas apruebe la propuesta de distribución presentada por el director. El inversor que invierte en este tipo de instrumentos apuesta a la valorización del precio de mercado de estas acciones y no a los dividendos. En cambio, las acciones preferidas son títulos de capital que tienen privilegios sobre las acciones ordinarias y en la liquidación de activos. A diferencia de las acciones ordinarias, las con preferencia patrimonial carecen de voto sin perjuicio de su derecho de asistir a las asambleas con voz. Es decir, las acciones, vamos a tener estos dos tipos de acciones. Por un lado, las acciones ordinarias, que es más que nada las que se compran en forma común con la intención de la renta, pero no estamos esperando que nos paguen los dividendos. Sabemos que esa acción va cotizando cada vez más en el mercado. Y el dividendo va a estar sujeto a las decisiones de la asamblea. Si la asamblea dice hoy, no pagamos dividendo, bueno, no vamos a cobrar el dividendo, pero sabemos que las acciones nuestras, cotizan más en bolsa que cuando las compramos. Es decir, si las queremos vender, sí vamos a obtener determinada, o sea, la parte proporcional de esa ganancia. En cambio, las acciones preferidas son aquellas que tienen preferencia por encima de las ordinarias. Es decir, no tienen voto, pero en el momento de la liquidación y del pago de los activos, tienen preferencia por encima de las ordinarias. O sea, más que nada, obviamente, estas preferencias surgen cuando tenemos participación, cuando tenemos, ay, no me sale, ay, no me sale la palabra ahora. Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando lo veamos directamente. Cuando tienen asignación específica sobre las acciones. En el momento, en acciones nos vamos a quedar con eso. Las acciones son los títulos, son las partes en las que se divide el capital de una sociedad anónima. Los accionistas son las personas que hicieron ese aporte. Y que las acciones son las temporarias, que las vamos a clasificar en ordinarias y en preferidas. Obviamente las ordinarias son las que más vamos a trabajar, aquellas las que el común sale a comprar al mercado de valores, que necesita de la intervención de un corredor de bolsa, y que ahí entran en juego luego el precio de las acciones, de los dividendos, de que si cobró, de que si no cobró. Luego pasamos a los títulos públicos. Recuerden que es lo que veníamos hablando de cómo se conformaba, estamos en esta parte, acciones, y ahora vemos títulos públicos. Los títulos públicos, como les dije hoy, son títulos de deudas emitidos por el Estado. Es decir, el Estado ya sea nacional, provincial o municipal, tiene deuda y la ofrece al particular. Esa deuda que ofrece se compromete a pagarla con o sea, el Estado ofrece la deuda, yo se la compro, pero a cambio de eso el Estado se compromete a pagar por esa inversión que yo hago un interés a una fecha determinada. Normalmente el pago de intereses de los títulos públicos se puede realizar en forma trimestral o semestral. Y ese pago o ese pago de interés es lo que se conoce como el reembolso en una fecha determinada. Es decir, hay una fecha determinada, el Estado hace el reembolso del interés. También lo pueden utilizar, lo pueden encontrar en diferentes libros o textos como el rescate, es decir, como que rescato el interés
de lo que me está pagando el Estado. Esa renta o ese interés que va a pagar el Estado, obviamente se calcula sobre el valor nominal que tenga el título, porque como todo, sea las acciones o los títulos, sabemos que tienen un valor nominal. Las acciones ya lo habíamos hablado, que tienen un valor nominal y que puede haber también un valor de mercado, un valor de cotización en el mercado diferente, y ahí es donde va a empezar a oscilar la diferencia entre el valor de una y otra. Con los títulos pasa lo mismo. Los títulos tienen un valor nominal, que es el valor al que lo vamos a comprar, pero cuando lo queremos vender, obviamente pueden existir otros valores, o si lo queremos comprar por otros medios, como el dólar blue, el dólar a precio del el blue y el dólar de mercado. O sea, tienen diferentes precios. El interés, como dice acá, puede ser pagado en periodos trimestrales o semestrales. El valor del título va aumentando por la acumulación de los intereses. Vamos a ver qué es lo que sigue acá. Vamos con préstamos, pero vamos a dejar hasta acá y voy a cambiar un poquito. A ver, préstamos, inversiones. Déjenme ver qué falta. No nos falta mucho. No, entonces lo termino, o estoy hablando de gusto. A ver. Déjenme ver. Acciones.